Vamos a introducir ahora el concepto de derecho. El derecho se puede definir como una ciencia social que tiene como objetivo de estudio el comportamiento de las personas dentro de la sociedad, orientando y dirigiendo las relaciones de esas personas entre sí, tanto dentro del aspecto objetivo y obligatorio que ha de regir la vida humana, como el conjunto de prerrogativas que posee cada individuo para actuar dentro de la sociedad. Desde el punto de vista objetivo, el derecho constituye un conjunto de normas provistas de sanciones que regulan las relaciones de los seres humanos en sociedad. Es la norma contemplada en sí misma, es decir, el derecho que se aplica en un momento determinado en un país. Este concepto tiene un carácter objetivo porque ese conjunto de normas que regulan el comportamiento de las personas actúa independientemente de la voluntad de éstas y cuyas normas o preceptos son dictados o reconocidos por el Estado. El derecho, visto desde el punto de vista subjetivo, denota la facultad que tiene la persona para actuar dentro de la sociedad y con respecto a sus congéneres. Esta acepción hace referencia a la potestad o poder atribuido a un sujeto para hacer o no hacer algo, o para exigir a otro el cumplimiento de algo. El derecho subjetivo implica interés del sujeto o voluntad jurídicamente tutelada y cuya protección descansa en el sistema de garantías, las cuales se ejercen a través de acciones o recursos por la vía administrativa o jurisdiccional. Estos dos conceptos, el derecho objetivo y derecho subjetivo, se correlacionan entre sí y constituyen conceptos interdependientes, ya que no hay derecho objetivo que no conceda facultades, ni derechos subjetivos que no dependan de la norma. El derecho subjetivo tiene un titular, el sujeto del derecho, el cual puede actuar con libertad bajo la protección del derecho objetivo. Esta prerrogativa se manifiesta a través del interés legítimo, el cual está jurídicamente protegido por la ley. El derecho objetivo se vincula al derecho subjetivo como un límite o control, pues las facultades reconocidas al sujeto de derecho no son absolutas, sino que están sujetas a reglas. El derecho objetivo contiene los derechos subjetivos legalmente identificados. Bueno, mi nombre es Isabel Cantero Recano y voy a exponer sobre el fundamento de normas jurídicas. Uso común del término regla. Como sinónimo de norma es un uso utilizado el término regla como sinónimo de pautas, norma o principio de objeto, definir o determinar una actividad. Concepto de norma jurídica. Hans Hausstig define las normas jurídicas como mandatos generales formulados por el soberano a sus súbditos. Características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas presuponen una serie de características las cuales se pueden enunciar como las siguientes. Las normas jurídicas poseen un sujeto de derecho. Las normas jurídicas constituyen un proyecto cuyo resultado es una conducta exterior. Las normas jurídicas es impuesta por una autoridad. Las normas jurídicas pueden ser ejecutadas bajo el uso de la coacción. Diferentes teorías sobre el fundamento de las normas jurídicas. Las teorías teocráticas afirman el fundamento de la justo es lo que querido por Dios. La teoría autotráctica vincula el fundamento de las normas jurídicas al Estado a través de sus gobiernos. Las teorías justnaturalistas atribuyen el fundamento de las normas jurídicas a la esencia del ser humano. Muchas gracias por su atención. Los sujetos del derecho pueden ser activos o pasivos dependiendo del servicio que estos deban hacer o no hacer dentro de la relación jurídica. Los sujetos activos son aquellos que pueden ejercer la facultad que les confiere la norma, mientras que los pasivos son aquellos que deben respetar o realizar la pretensión ajena, por lo que están forzados a cumplir un deber o una obligación. La persona jurídicamente hablando es el sujeto de derechos y obligaciones, es decir,
todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Perdón. La persona natural corresponde a los hombres y mujeres, en general al ser humano. Persona jurídica o persona moral es la figura jurídica donde se genera la existencia de un individuo con derechos y obligaciones, pero no es un ciudadano. Se trata de una institución o una organización con o sin fines de lucro. La coerción consiste esencialmente en la presión que por diversos motivos se ejerce sobre el libre albedrío. Es decir, se hace presión en el ámbito psicológico, o sea, en la conciencia o en la razón. La coerción radica en el poder de la jurisdicción de imponer sanciones a quienes con su conducta obstaculicen y perjudiquen los fines de la administración de la justicia. Mientras que la coacción es el delito contra la libertad individual que consiste en utilizar la violencia para impedir a una persona que haga algo que no está prohibido por la ley, para obligarle a hacer algo que sea justo o injusto, mientras que la sanción es la consecuencia que tiene una conducta que constituye una infracción para la norma jurídica. Dependiendo del tipo de infracción, puede haber sanciones penales, civiles o administrativas. La diferencia entre coerción, sanción y coacción es que la sanción es una consecuencia del incumplimiento, mientras que la coacción es la aplicación forzada de dicha consecuencia. Dicho de otra forma, es la elusión de la sanción. La sanción se clasifica en sanción administrativa, que se denomina aquella represalia que el Estado impone a una persona como consecuencia de una conducta ilícita; la sanción fiscal, que se denomina pena administrativa, que es aplicada jurídicamente a quien comete una infracción relacionada con obligaciones formales o sustanciales de la naturaleza tributaria. La sanción pecuniaria se conoce como aquella pena que se impone mediante el pago de una multa al Estado como castigo por el delito o la infracción cometida, mientras que la sanción social es un concepto de la sociología para referirse a las reacciones que se registran ante determinados comportamientos considerados negativos o que violan las normas de convivencia en el seno de una sociedad. El efecto sancionador de la norma ante su violación. Debemos tener en cuenta que la sanción por la infracción de la norma podemos encontrar conductas directas o fraudulentamente contrarias a las normas. El ordenamiento jurídico reacciona en consecuencia imponiéndose una sanción al infractor. El término sanción es así del sinónimo del de reacción del sistema jurídico ante la violación padecida. Buenas noches, mi nombre es Mayuki José Peguero. Le vengo a hablar un poco sobre el aspecto reguladores de la actividad humana. Como la regla técnica es un aspecto que regula la vida en sociedad. La norma jurídica, como podemos definir, es un conjunto de reglas o preceptos que impone a la conducta de los seres humanos que viven en la sociedad, cuyo cumplimiento puede ser coactivamente, obligatoriamente exigida en la mayor parte de los casos. Normas morales es un conjunto de normas o de reglas, de acciones y de valores como bueno, justo, honrado, ya que la norma indica que algo se debe hacer porque se considera como buenos. Toda la sociedad actúa de este modo, se rigen según el código y el individuo debe aceptarlo si quiere que todo le salga bien. La religión representa un conjunto de normas morales para regular la conducta individual y social de la persona, pretendiendo orientar a los hombres y a las mujeres en un camino de salvación eterna. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Peña Ramos. A continuación voy a estar hablando sobre la costumbre y convencionalismos sociales y sobre las normas morales y jurídicas.
A los convencionalismos sociales también se les denomina reglas de trato social, ya sea de cortesía o de etiqueta, los cuales permiten desarrollar una vida social más amena o bien conducirnos conforme a ciertas reglas establecidas bajo circunstancias y momentos determinados. Las normas jurídicas se manifiestan mediante disposiciones legislativas y reglamentarias y mediante fallos de los tribunales. Y las normas de la moral a través de la conciencia estrictamente individual. La costumbre aparece como la instancia reguladora de toda la conducta. En la costumbre primitiva se involucran los aspectos religiosos y morales y ya sean también las reglas de trato. El campo de la moral es el de la conciencia, es decir, de la intimidad del sujeto. En cambio, el derecho es el de la coexistencia y cooperación social. El derecho valora la conducta desde un punto de vista relativo en cuanto al alcance que tenga para los demás y para la sociedad. La característica de la norma moral es que no son reglas escritas y estas se pueden derivar de la ética de cada individuo, como por ejemplo el respeto, la justicia y la libertad de cada uno. A diferencia de la norma jurídica, que es una norma que la imponen las comunidades por un organismo, ya sea los ayuntamientos o los congresos. La norma jurídica tiene un carácter coercitivo, es decir, que se obliga a su cumplimiento mediante castigo. Si no se cumplen, los individuos pueden ser sancionados de la manera en que el Estado lo estipule. Y también en ella intervienen dos partes: la persona que está obligada a su cumplimiento y el Estado que vela por la misma. Gracias.